Y el fin de toda violencia. Con la alegría de la octava de Navidad, dispongámonos a celebrar con fe y unámonos al canto de entrada para iniciar juntos esta celebración. ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Y viva la Capilla Tres Reyes! Fuerte aplauso entonces para toda nuestra comunidad. Qué lindo que es encontrarnos en este primer día de nuestro año 2026. Ciertamente que me pendeletra hoy, ya lleva porque pereco hoy a los Tres Reyes hoy. Va la voluta meme, en primer lugar va la voluta meme, oro. Entonces, entre este año no ve prosperidad, ve a nuestra vida. Hay que ser felices, hay que verdaderamente entonces vivir en la dignidad de los hijos de Dios, el gran regalo de Dios, que significa la realeza, el hombre, que es rey del universo. Después, vaya lo honro, incienso. Incienso significa el Dios que se nos hizo presente y sabemos muy bien en este tiempo de Navidad. El 25 de diciembre lleva peñan de yarañan en endura o uña de abuitebe. Entonces, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y la mirra significa, queridos amigos, que en este año 2026 vamos a vivir dentro de nuestra humildad, dentro de nuestra sencillez, porque sabemos que hemos venido del barro, del humus. Recuérdate que eres polvo, amaneció a continuar y al polvo has de volver. Así que, queridos hermanos, invocando la presencia del Señor en medio de nosotros y sobre todo por intercesión de estos magos del Oriente que se acercan junto al Niño Dios, también nosotros hoy nos acercamos con este corazón sincero y abierto para celebrar en nuestra fe al Dios que vino entre nosotros. Iniciamos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos, queridos hermanos, es reconocernos pecadores. Y en este día, sobre todo, en que Dios nos libera y la primera en ser resucitada, la primera liberada es justamente nuestra Madre, porque hoy la recordamos también con esta gran solemnidad de María como Madre de Dios. Pedimos humildemente perdón al Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora con eso es el gloria entonamos con fuerza. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Y también muchas personas hoy nos acompañan. Vamos a rezar por todas estas personas a través de Ñande Yarañe. Más de 500.000 personas se unen a nuestra misa en este momento. Así que vamos a pedir por las intenciones de todas las familias al iniciar este año 2026 también. Especialmente la intención de rezar por el aniversario de fallecimiento del coronel Vidal Escobar, que nos pidieron también sus familiares rezar por esta intención. Oración. Dios nuestro, que por la fecunda virginidad de María otorgaste a los hombres la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Hermanos, María, la Madre de Jesús, nos enseña a contemplar y guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Siguiendo su ejemplo, escuchemos ahora con fe el mensaje de salvación. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor
Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracia, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero de la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ha nacido Jesús, aleluya. En un pesebre está, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se les puso el nombre de Jesús,
nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Viva el niño Dios que nació en Belén. Viva los tres reyes. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que agradecer. Allá va. Primero oíla, se oí a William, porque después un año se no lleve, un año pasa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Quiénes estuvieron el año pasado? O sea, anda se cuava y móvil. Algunos de móvil, un mío otro hace más no vamos oye, allá. Bueno, entonces, por lo menos cada un año ya yo hice ahí mí para celebrar nuestra fe y sobre todo porque el nombre de Capilla Tres Reyes, cuando ahí las etares yujuaina. Rejo Javere, Yuhu, María Auxiliadora, San Francisco, o mi estaba en la capilla, pero exagerada. Pero las Tres Reyes, me hace con de la Yeyuina, lleva. Muy bien, ¿eh? ¿Y cómo se llama? Tres Reyes también. ¿Dónde? ¿Dónde? En Itá. En Itá. Bueno, ya está Itá ahí entonces, ¿eh? Bueno, muy bien. Fíjense, queridos hermanos, qué lindo que es encontrarnos sobre todo, pero para celebrar nuestra fe, y nosotros no lo celebramos solos, porque el seguimiento de Jesucristo siempre, siempre nos invita a unirnos como comunidad. Y por eso le está diciendo que este es un día demasiado especial, porque ya mañana pues el año 2026, y esto ya nos está diciendo que tenemos que comenzar a caminar como comunidad. Los tres reyes. Esto ya significa comunidad. Nosotros en la Biblia encontramos a Dios. ¿Cómo se le define a Dios? A Dios se le define como comunidad. Y ande ya algo ve Biblia, ve hebreo, ve ahí, opera muchas veces no entendido a su hija, pero cuando lo traducimos y cuando explicamos el mismo nombre de Dios, jaengo hebreo, ve Biblia ve aparecer la era Elohim, Elohim. Ya repetí mí, ya lleva la hebreo. Elohim. El nombre de Dios es El. Vea la jera, El. Pero sin embargo, en la Biblia aparece Elohim, que es el plural del Dios El. Su nombre El. Upeane con las estateras ñandeña pe opacueteo El. Dani El. Ezequiel, ¿entienden? Todo lo que termina. Miguel, Rafael, Gabriel. El o para con las jeras y peñan de yararera, pea. Pero cuando uno profundiza más en la Biblia, va encontrando que el nombre de Dios muchas veces, y casi la gran mayoría de las veces, aparece con el nombre de Elohim, Elohim. Por eso hay toda una tradición del estudio bíblico, ya de ese tiempo, ¿verdad?, en que ellos comienzan a escribir el nombre de Dios, le llaman Elohim, y es una escuela, ¿verdad?, que estudia sobre eso y encuentra el nombre de Dios, Elohim. Por eso se llama la escuela eloísta, de él, eloísta, del nombre de Dios. Bueno, pero ¿por qué les digo esto? Porque quiere decir que Peñan de Yararera Maoy es plural, apeas dice comunidad, upeare no. Muchas veces ese mandúa, cuando hacía y predicaba retiro a los jóvenes, en un momento los jóvenes, en el capítulo 1 del Génesis y el versículo 26, en un momento Dios habla antes de la creación del hombre, cuando le va a crear al hombre. ¿Y cómo aparece ahí en el capítulo 1, versículo 26? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿O piensa ahí? A muchos ¿por qué digo lo que Dios habla? Hagamos, vengo plural, hagamos. ¿Sabe dónde hay PTI? Ah, muy bien, me gusta que me hayas preguntado y me hayas hecho esa pregunta. Porque cuando el autor sagrado, el que está escribiendo la Biblia, y le hace hablar a Dios, y Dios que habla y dice, hagamos, queridos hermanos, se refiere justamente a la sustancia, a la esencia, a la característica esencial de Dios, de que anda ahí cuatijaño,
años, sino que Dios es comunidad. Dios es ¿qué cosa? Comunidad. Entonces esta ya es la primera enseñanza, queridos hermanos, que hoy también nosotros y ustedes principalmente, porque llevan el nombre de estos tres. Después en la Biblia se va revelando y vamos entendiendo que esa comunidad, el hagamos, como dice Dios, lo vamos descubriendo dentro de la teología, haciendo una buena exégesis, un buen estudio bíblico, nos damos cuenta que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Tres personas y después que dice, y un solo, ahí está, es Dios. Pero sin embargo, Dios es comunidad. Dios tiene que trabajar siempre en comunidad. Apenas hay que ya vea este día jata con esa comunidad. Comunidad. A ver, cada uno ya ayuda a veñane acá ñandente. No. Aquí cada uno de nosotros venimos y sobre todo venimos con esa intención de formar, y más aún en este año que estamos comenzando, desde este 1 de enero, ya no maná, todo el año 2026, entonces a trabajar como comunidad. Como comunidad. A la penderera vengo, entonces tres reyes. Y cada uno se dan cuenta que tiene una misión demasiado importante. Cada uno es diferente. Según las abuelas, ore mitad, y ella, doñona, y no, y me da galletas, le da, mi hijo, y me ore la abuela. Cada uno es cada uno. Cada uno es cada uno. Pues hay gran sabiduría. Cada uno es cada uno. Entonces, usted dice, a ni peñona y no la voy a oír. Porque cada uno tiene que hacer ¿qué cosa? Lo que Dios le ha dado. Cada uno tiene que ofrecer a su comunidad. Y no es por cualquier cosa que ustedes se llaman tres reyes. Porque ustedes, con ese nombre de esta comunidad, de esta capilla, lo que ustedes tienen que vivir profundamente son las características del santo patrono a quienes ustedes veneran, que son los tres reyes. Pero también ustedes, al venerar y al rezar siempre a los tres reyes, ustedes tienen una misión muy importante como comunidad, de rezar por toda la iglesia, es decir, de rezar por toda la comunidad, de rezar por toditos, por toditos. Ahí venir a ver, ore venir secta y venir, ore venir grupo y a ver, no. Nosotros nos reunimos aquí, pero siempre pensando en nuestra comunidad, pensando en nuestra familia, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros nietos, pensando en nuestra realidad nacional, pensando en nuestro país, ¿entiende? Pensando en el mundo entero, es decir, la humanidad, el hombre de por sí. Todos estamos en una relación muy estrecha, queridos hermanos. Por eso que tenemos que ayudarnos a crecer. Y bueno, si nosotros dijimos que cada uno es cada uno, a ver ahí, los tres reyes. El número 3 en la Biblia quiere decir, queridos hermanos, la perfección. El número 3. Y entonces, algunas veces nosotros decimos que es el 7, ¿verdad? El número 7 es el número perfecto. Pero el número 7 en realidad es el 3 más 4, porque el número 4 quiere decir todo. Y el número 3, perfección. Dios es Trinidad, Dios es perfecto. Y entonces, 3 más 4, 3 más 4, 7. 3 por 4, 3 por 4, Bella Plaza también haciendo en la escuela, ¿verdad? Bella Plaza, 3 por 4, 12. 12 apóstoles. 12 tribus, las 12 estrellas que lleva la Virgen, etcétera, etcétera. El número 12. Estos son números, queridos amigos, que en la Biblia aparece y se le llama en el estudio bíblico, se le llama los números cabalísticos bíblicos, que tienen un significado y un profundo sentido de enseñanza para nosotros. Si Dios es Trinidad,
quiere decir que es perfecto. Si los reyes magos son 3, ¿por qué no son 4, no son 5, no son 6 reyes? Va a ir la entre 30 la oiga ahí. Va a ir viendo entre dónde. Porque el sentido bíblico, queridos hermanos, el número 3, quiere decir que desde el deseo de encontrar la perfección, de encontrar lo bueno, de luchar por lo bueno, de conseguir en este año 2026 lo más lindo para nuestra comunidad, es decir, en comunidad, en comunidad, querido hermano. La neñore y la recore brasea de aquí para allá, ya porque ya rapa hoy, porque nambre en tema hoy, la ídolo en tema hoy. Nadie de nosotros es Mesías, nadie de nosotros es Mesías. Nadie de nosotros le va a salvar al otro, sino que nosotros somos instrumentos como comunidad para ayudarnos a salvarnos juntos, en comunidad. Y entonces por esto, yo le estaba diciendo, esto es como anillo al dedo, queridos hermanos, porque porque a través de nuestra televisión, nuestro primer canal que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Veas, está este día, en estos días, ¿verdad? Hoy es 1 de enero, entonces están en Jógave, están en la Besaina en este momento, mañana de Besaina, reflexionar, y todos juntos somos comunidad. Y todos juntos tenemos que entender que la salvación, peñan de yara, ñande pusieron hanguaisa, hoy cote ñande poi, hoy cote ñande acai, hoy cote peñan de pui, hoy cote baite peñan de yara. Y esas manos, esos brazos, esos pies, esas palabras, ese deseo de hacer cambiar y mejorar en este año 2026, eso está en la comunidad, es decir, en cada uno de nosotros. Y entonces aparecen también estos 3 reyes magos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque dice que Dios se manifiesta. ¿Pero por qué son reyes? En realidad, ñandela ñambojera llegó a los reyes magos. Porque en realidad San Mateo dice unos magos del oriente. ¿Vean de ahí? Unos magos del oriente. Pero como ustedes saben, en la Biblia, cuando te habla del oriente, el oriente era pensar y decir, hablar de la sabiduría, hablar de la sabiduría. Y sabiduría no quiere decir que en vez de inteligente te y tenés datos que esto, que aquello. No. La sabiduría para la Biblia significa de reyes sapea, de rey kwa pona ba epala reya pona, de rey kwa ba epala ibaía ba epala ipona. Upea dice sabiduría en la Biblia. Tener la capacidad de discernimiento. Jaupear entonces con acheo guajina la perfección de una comunidad que camina, y nosotros vamos a caminar en este año 2023, el 26, quiere decir que ñande entonces ña mañana a los 3 reyes magos, a estos magos que vienen del oriente, es decir, que son sabios, ¿para qué cosa? Para traer y postrarse ante el Señor y poder llevar la salvación. Queridos hermanos, es importante tener. En comunidad nosotros buscamos al Mesías. En comunidad nosotros buscamos al Dios que nos puede dar la salvación. Si estos son sabios, si estos son personas con capacidad de discernimiento, sin embargo, ellos vienen a buscar al Mesías, vienen a buscar al Salvador. Entonces, ahí cuya se cata peñan de yara, peñan de ñoreía, lleva ya yuhuma se ya no, sino que coabe yaguatata oñon diepa. Yaguatata como comunidad en este año 2026, ya yuhujanguay se peñan de yara, paisa po guaycuea yepa. Hoy que venían de Abuitebe, hoy que venían de Pireme, pero para eso tenemos que ser sabios. Para eso tenemos que abrir nuestros ojos
Para eso tenemos que dejarnos tocar por Dios y tenemos que dejar que Dios nos convierta, queridos hermanos. Si nosotros no nos convertimos verdaderamente a Dios, entonces nosotros vamos a seguir de la misma manera. No va a haber ningún cambio en tu vida, no va a haber ningún cambio en tu familia, no va a haber ningún cambio en esta sociedad, no va a haber cambio aquí, en esta capilla Tres Reyes, no va a haber cambio. ¿Por qué? Porque la yajecaron ya de ñore y entonces caemos en ese gran pecado, que es un gran vicio que tenemos lastimosamente los hombres, que es el egoísmo. Yo, yo y pa bebé, allá. Entonces, habita bebé. Da esa cuay, da esa pe ay. Peñan de llano y cuave es había sido una salvación, pero que se realiza en la comunidad. Ñaño puitribona. Ñan bojasá, peñan de po, peñan de la pisabe. Gente lo que te haya pona. Da ahí cucora ahí en de la ñandeña mañata ajina. Hato ya pojicuay. Y pon ahí te colo ya pojicuay. No. Aquí, queridos amigos, todos tenemos que hacer ese camino de salvación. Todos tenemos que hacer el camino de Dios. Pero eso lo vamos a hacer en comunidad. Y esa es ya una primera enseñanza de estos tres reyes que vienen a buscar al niño. Otra cosa, segunda característica de estos magos del Oriente que tienen la sabiduría, a pesar de que son personas que entienden y que saben y que están buscando lo esencial y lo fundamental, o que caen a la salvación, o que caen que esa estrella que se ha manifestado, entonces ya está y mola oí. Esa es una actitud maravillosa, porque esa tiene que ser nuestra actitud de cada cristiano en este año 2026. Ya cada peñan de Yarabe. Tenemos que ir detrás de esa estrella que nos guía y que nos lleva hacia el Salvador. Pero no payo, porque cuando ellos llegan, queridos amigos, a encontrar al niño, cuando ellos, así como los pastores hoy escuchamos en esa palabra de Dios, dice que ellos enseguida, dentro de la humildad y la sencillez, ellos fueron los pastores, gente sencilla, pobre, sin embargo, que fueron capaces de entender que en ese niño Dios, en la humildad de ese pesebre, se había encarnado Dios mismo. Quiere decir que el camino para poder llegar a la salvación es ese camino de la pobreza. Y pobreza no quiere decir que hayan de sohue o lo que sea, de coi, la money mío, lo que sea, la pirámide. No, no quiere decir eso la pobreza. La pobreza, queridos hermanos, quiere decir la actitud del hombre en reconocer y reconocerse que cada uno de nosotros vamos pasando y somos pasajeros en este mundo. Levanten la mano todos los que dentro de 100 años van a estar sentados aquí en estas sillas. Va bien, vea, ni me tenía ubi, señor, y te la ubia. Pues se andaba por ahí, se añe por ahí. Bueno, entonces, fíjense, queridos hermanos, y eso muchas veces nosotros no pensamos. Yo dije para exagerar 100 años. Para no exagerar voy a decir, levanten la mano los que dentro de 50 años van a estar sentados aquí. Bueno, allá hay una joven que levanta. Vamos a hoy cosé allá. Voy a año de cota. 70. ¿Cuánto tenés? ¿Cuántos años tenés? 19 más 50, 69. Hoy por ahí te niño. ¿Vos cuántos años tenés, señora? 88. 88. Pero Jesús, mi Dios, tengo de mitad veces, güey. Nada más 50, muy. De calcular se ve, más ya. Bueno, ¿se dan cuenta? Antes voy a añadir. ¿Dónde tú ya ves ir? Sencillamente, pero hasta con de mitad me hace, de que me la de uva, me hace la de fórmula. Bueno, ambos voy a de edad más 50, vos concende 114 años. Areña ni madre de violar, yo a ver la misa, a verla con 114 años. La Aimero Batería lleva ayuda con gusto y entusiasmo. Hace mando hasta la país caballas ya que a cumplir más 114 a verme el estado ya lleva. Bueno, hace ayuda a buscar vender ya. Se semita vende.
Entonces se ayuda a predicar Roberto Mandu Atán. Exactamente. Bueno, qué lindo, queridos hermanos, entre chiste y de vera, esa es nuestra realidad. Y entonces la verdadera pobreza, queridos hermanos, significa esto. Y esos 50 años, esos 30 años, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra del Señor. Allí va, pasa. Pero entonces quiere decir que nosotros, como estos 3 reyes magos, son capaces de discernir su sabiduría. Veáis en la sabiduría, el Texacuá. Entonces esa es la verdadera inteligencia. Esa es la capacidad que uno tiene de discernir, de entender y de saber que fuimos llamados por Dios a este mundo para hacer el bien a los demás. Uno de los grandes santos de los jóvenes, San Juan Bosco, justamente les decía a sus jóvenes, porque me llamo Mitarusuna, y entonces les decía, recuerden que Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Ya repetí mi, vea, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Es palabra sabia. Apealan los reyes magos, porque ellos con esa sabiduría que tienen, con ese conocimiento y el bien vivir que tienen, sin embargo, vienen y ¿qué hacen? Se postran ante el niño Dios. Se postran ante ese niño que está en un pesebre. La pobreza, como yo le estaba diciendo, que no es la pobreza de vivir en la indigencia, porque Dios no quiere que nadie de nosotros viva en la indigencia. Nadie de nosotros, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47, te habla de la primera comunidad. Nadie pasaba necesidad, porque todos, ahí está la comunidad, todos compartían y ponían sus bienes al servicio de la comunidad. Están ahí por años de Yarecoco, Paraguay, lleva. Pero este itere iba a monda lleva. Así es que, queridos hermanos, este año 2026 ya llerurea peñan de Yara, bella samiñan tendemiva ve iñe erubivela oye añande. Necesitamos conversión. Y la conversión tiene que ser mirando. Por eso yo le dije, ustedes tienen una misión muy importante de rezar por nuestro país, de rezar para que entendamos que nosotros somos comunidad, que nosotros no estamos aquí cada uno para sálvese quien pueda. Coanga sea ahí bebe, entonces se coanga monta por nada porque coanga la oportunidad. Apea la ñane, muchas veces la ñane acá me oye, ¿qué hoy? Ñañe corrompe pa. Llego muchas veces pero viajar, la gente dice, ¿de dónde es? Ne amigo mi. Año. Se mojenda mi hangma en algún lugar, ¿entiendes? Se mojenda mi hangma. Pero queridos hermanos, si nosotros trabajásemos y entendiésemos este misterio de la salvación que nos trae Dios y nos trae con la enseñanza de los reyes magos, 3 reyes, perfección total de un trabajo en comunidad, pero que reconocemos y decimos, somos pasajeros. Hoy estamos y mañana no estaremos. Pero es ahí donde termino con esto, queridos hermanos, donde esa segunda lectura que hemos escuchado de San Pablo nos invita a reconocer y a entender. Esta palabra que utiliza la Biblia en el original es la palabra que se dice kairos. Kairos. Ya repetí mí, kairos. Eso quiere decir el tiempo oportuno. Este es, queridos hermanos, el tiempo oportuno para nosotros. Porque nosotros, dentro de 50 o dentro de 100 o dentro de 150 o dentro de 200 años, nosotros ya no vamos a estar aquí. Estarán los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, estarán aquí. Pero ese va a ser el tiempo de ellos. Este es ahora nuestro tiempo.
Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que dar ese granito de arena. Lleva para nuestra comunidad. Así es que vamos a pedir por intercesión de los tres reyes, de los tres sabios, que nos ayuden a ser también humildes, sencillos, a entender nuestra misión. Y por eso, en primer lugar, lo que hacemos es arrodillarnos ante el niño. Y ahí cada uno de nosotros ofrece todos sus dones y todas sus cualidades, porque todos valemos oro, todos valemos muchísimo ante los ojos de Dios. Aquí está el oro, aquí está lo que yo valgo y lo que tú mismo me has dado. Aquí está el incienso, porque yo sé que a través del incienso te estoy adorando. El incienso es para adorar a los dioses, adorar a Dios con mi vida y con mi existencia. Y la mirra es el perfume que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Y entonces al niño Jesús también le ofrecen mirra, porque Él es hombre y Dios. Y así también nosotros ofrecemos nuestra humilde condición humana, nuestras limitaciones, pero lo que valemos como oro, lo que le adoramos a Dios, porque reconocemos que provenimos de Dios, el incienso, y porque reconocemos y pedimos su gracia, porque sabemos que somos limitados y humanos, y que muy pronto también el Señor nos llamará, y por eso le ofrecemos también la mirra. Que este sea el mensaje principal, que hoy, en este sexto día de nuestro caminar, nosotros podamos llevar en nuestro corazón y en nuestra vida. Que así sea. ¡Viva los tres reyes! ¡Viva Jesús que nació en Belén! ¡Y viva la Madre de Dios! Un fuerte aplauso para todos ustedes. Muy bien. Así que con aña y boita, allá profesada la ñan de fe, maeva la yaguerubia, amaisa papeñan de yara, llevañan de putimó, en este camino de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Señor de los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Y vendría a venir a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que acompañada por María, anuncie el Evangelio de la paz y sea siempre un signo de unidad y de esperanza para todos los pueblos, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por los países heridos por la guerra, el odio y la violencia, para que el Señor ilumine a los gobernantes, para que avancen hacia una paz basada en la justicia y el diálogo, oremos. Por intercesión de María, Escúchanos, Padre. Por los hermanos que sufren por diversas necesidades, para que, poniendo sus inquietudes en manos de María, encuentren el consuelo y la ayuda necesaria para aliviar sus dificultades, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por los que se sienten sin esperanza, los enfermos, los que están solos o desanimados, para que experimenten la cercanía de Dios y el amor fraterno de quienes lo rodean, oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Por todos nosotros que nos hemos reunido a celebrar a María como Madre del Redentor,
para que la paz que ha venido al mundo por medio de ella nos acompañe a lo largo de este año. Oremos. Por intercesión de María, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que hoy te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos al Señor los dones del pan y el vino. Ellos, por acción del Espíritu Santo, se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ofrecemos también nuestro compromiso de ser portadores de paz en cada uno de nuestros ambientes. De pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con tu bondad comienzas y perfeccionas toda obra buena, concede que así como nos alegramos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, al celebrar la aurora de la salvación, podamos también gozar de la plenitud de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Te hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Alabar, bendecir, proclamar tu gloria. En esta solemnidad de Santa María, siempre Virgen, Madre de Dios, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. De mano Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente hoy queremos pedir por este hermano nuestro, por el coronel Vidal, en el aniversario de su fallecimiento. También te pedimos, Señor, por todos aquellos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, vamos a decir la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Recibamos a Jesús, el príncipe de la paz, que se nos entrega como alimento para que su amor nos haga más fraternos. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al
ponernos todos de rodillas ante nuestros reyes que se acercan ante Jesús para ofrecerle oro, incienso y mirra. Y hacemos nuestra oración. Oh santos reyes, así como vosotros caminasteis siguiendo la estrella que os guiaba y llegasteis al pesebre de Belén, así como ofrecisteis al divino Salvador Gaspar la mirra, Melchor el incienso, Baltasar el oro, también nosotros pedimos al divino infante que por vuestra intercesión se digna aceptar nuestros corazones confundidos delante de su soberana presencia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tres reyes, tres reyes, tres reyes. ¡Vivan los tres reyes! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, ahora nos sentamos un ratito y vamos a escuchar las indicaciones de nuestra coordinadora, de nuestra comunidad. Bueno, queremos dar gracias al celebrante del día de hoy, ¿verdad? El presbítero Víctor Cabañas. En nombre de la capilla le queremos hacer entrega de un pequeño presente. Ahí sí, ahí la hermana le va a dar un pequeño obsequio en nombre de la comunidad de Tres Reyes. Que Dios y la Virgen y los tres Reyes Magos siempre también los llene de bendiciones. Bueno, también queremos agradecer a nuestros invitados de hoy, el apostolado de la Divina Misericordia de nuestra capilla, de la parroquia y de todas las comunidades. También un fuerte aplauso. También al coro matutino que vinieron hoy a deleitarnos con sus hermosas voces. Séptimo día, viernes 2, preside el diácono Carlos Candia. Tema: practicar la justicia, cada vez lo hicieron conmigo. Invitados: Virgen del Rosario, coro Getsemaní. Rezo a las 18:15 horas, Santa Misa 19 horas. Avisos de nuestra capilla de parte de lo económico. Quiero recordar a todos los que aún no han llevado los sobres siguen en circulación, o si de por ahí alguien quiere adquirir también los sobres, allá al término de la misa se va a estar repartiendo.
Acá está la canastita, ¿verdad? Donde pueden depositar los sobres. También nuestra gran rifa tradicional sortea más de 24 premios. El costo es de 10.000 guaraníes. El sorteo va a ser el 6 de enero al término de la Santa Misa. Los que quieran adquirir también sus rifas, ahí al término van a estar las compañeras con sus rifas para los que quieran colaborar con nosotros. Desde ya, muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecerles a ustedes como comunidad esta linda oportunidad que me dan para compartir con ustedes la fe. Además del regalo de esa hermosa camiseta que me dieron, ¿verdad? Bueno, Arecoma Bebe la recuerdo de Tres Reyes, así es que no solamente queda en el corazón, sino que en un símbolo tan hermoso y tan lindo de ustedes como comunidad. Y ustedes saben que aquí, como les dije, Ñandeyara Ñe'e está transmitiendo en vivo y en directo. Levanten la mano los que ya vieron Ñandeyara Ñe'e. A ver, más vale, ya, enteroveteamos bien. Entonces, un fuerte aplauso para ustedes. Seimo anda picuay, vete de la existi, jala Ñandeyara Ñe'e. Bueno, y entonces estamos queriendo siempre a través de nuestro primer canal católico, ya hace 3 años y 7 meses que estamos en el aire, 24 horas. Estamos en Tigo, Canal 25, y estamos también en las redes, y estamos en Copaco, a través de Claro sería el 400 Box, a través del canal 472 estamos ahí. Pero nos faltan todavía otros. Falta entrar en personal, falta entrar en Claro, y después un día, ¿por qué no?, televisión de aire, pero todo eso lleva mucho dinero, su costo. Por eso aquí está, en vivo y en directo, mostramos por Arnaldo a la gente que vean su cara. Pese a mí la venderoa, vende por nada, vende ahí, peñe perfumada para ahí está. Peñe esa vaina, peñe esa vaina, hay que ver, peñe saludar que, peñe oí yo saludar, bueno. Y este canal que se llama Ñandeyara Ñe'e, exclusivamente, ¿verdad?, con ese deseo de evangelizar. ¿Cómo mantenemos nosotros el canal? Con el aporte de la gente. O sea, la plata para pagar aquí los costos está en el bolsillo de ustedes. Que vende bolsillo, ¿ve? Bueno. Y a través de publicidad también, si ustedes por ahí tienen su patrón o ustedes mismos tienen alguna empresa, etcétera, y quieren poner publicidad a través de nuestro canal, también bienvenidos, porque de alguna manera se tiene que mantener. Y luego, la tercera manera es, al final de la misa, miren por allá atrás, la alcancía y ve mañana, o sea, menos mal, a ver, y la vende ok. Amor, 20, pequeño, allí. Así que, pembote mi se peón que peaje. Si no, no se va. Bueno. Así que yo les agradezco siempre toda la gente. Y después yo siempre recibo de todas partes, por eso les digo, todo el Paraguay están viendo Ñandeyara Ñe'e. Ya poco a poco están entrando y la gente está conociendo, gracias a Dios, está conociendo y está viendo y está siguiendo. Y entonces después me envían mensajes también, los mensajes principalmente que dicen cómo fue la comunidad, ¿entienden? Primera vez para ir a Iguala, en Javete, en Capillas, era Tres Reyes, por ejemplo. Captetete ya aparece en pero ya. Por ejemplo, otro, no sé, era de Catalina de Alejandría, por ejemplo. ¿Entienden? Catalina de Siena es más conocida. ¿Vos conocés dónde es la capilla Catalina de Alejandría? Esa, de hoy de Iguala. Bueno, y así. Pero interesante porque nosotros vamos a esos lugares que nos llaman y entonces toda la comunidad. Cocuejero en 25 de diciembre. Acuerdo, pues la y comunidad era San Baltasar. Y ahora están celebrando ellos, San Baltasar. Entonces fuimos ahí, estuvimos con la comunidad. Este 25 de diciembre, San Pedro Mapén. Después, dentro de poco, vamos a ir a otra comunidad allá hacia Villarrica, en Borja. Más para la Guaígo, a ver, por Iguaí, ven a ver. De hoy, Iguaí. Allí anda al revés de Inara. No. Ahora Iguaí la Borja, mova. A vos de Iturbe.
Sí, no están muy lejos, 10 kilómetros de Borja. A Pepero J, hoy vete y cara ahí, hoy ofrece siempre, orecola y helicóptero. A bebé teta se vaya. Hasta helicóptero, Oiga, para la gente. Y bueno, y así es. Lo importante es llegar con la palabra de Dios y sobre todo evangelizar. Nuestro lema dice luego así con San Pablo, 1 Corintios 9:16, que dice: ay de mí si no evangelizara. Ya repetí mí, ay de mí si no evangelizara. Bueno, muchísimas gracias, vamos a concluir. Gracias. Vamos a concluir nuestra Eucaristía, nos ponemos de pie y después también a los niños, como siempre, le vamos a dar la galletita al final de la misa. Oración final. Señor y Dios nuestro, hemos recibido con alegría los sacramentos celestiales. Te pedimos que nos ayuden a alcanzar la vida eterna a cuantos nos gloriamos de proclamar a María siempre Virgen, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva los tres reyes, y viva nuestra comunidad, y un fuerte aplauso para todos ustedes. Y los que quieren recibir la bendición al final, voy a estar aquí, los que quieran recibir la bendición también. Pueden formar fila de a uno y se van acercando. Y vamos cantando.